Esto es Charlas de Domingo, con Luz María Sierra. Hola, ¿cómo están? Estamos hoy en Charlas de Domingo con un tema que a mí en particular siempre me ha llamado la atención, creo que a todos los seres humanos, pero algunos los miramos de una manera y otros de otra, y se trata de la muerte. Pero la muerte en otro sentido, no como tradicionalmente la vemos, y por eso me encontré con un libro del doctor Juan Rodrigo Moreno Restrepo, que está aquí con nosotros, que vamos a hablar con él, que el libro se llama Somos polvo de estrellas y que la muerte es una ilusión. Es muy interesante, es una persona que ha trabajado, ha dedicado su vida prácticamente a lidiar con la muerte, y entonces tiene unas reflexiones que no les voy a adelantar, pero que aquí lo tenemos para que nos cuente el detalle. Doctor Juan Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido al Colombiano. Muchísimas gracias, Luz María, por la invitación y por la introducción también. Bueno, pero primero pues contémosle a la gente quién es usted para que vean la autoridad con la que estamos hablando en la materia. El doctor Juan Rodrigo ha estado en cuidados intensivos de casi todas las clínicas de Medellín durante muchísimos años. Cuéntenos un poco. Sí, Luz María, yo trabajo como médico intensivista actualmente. Mi trayectoria es de aproximadamente 17 años y he trabajado en varias instituciones de Medellín, en el campo de cuidados intensivos. Y digamos que esta trayectoria me llevó como a hacer, digamos, algunas reflexiones de un tema tan especial como es la muerte, porque precisamente los médicos intensivistas somos aquellos que estamos en más contacto con la muerte. Claro, y usted veía como una especie de preocupación y de drama y de dificultad de las personas que llegan a las unidades de cuidados intensivos para enfrentar la muerte. Por supuesto, porque los pacientes en estado crítico que llegan a las unidades de cuidados intensivos están en una situación de fragilidad, y no solamente por la condición médica del paciente, sino las familias. Cuando atendemos papás, hijos, mamás, hay un dolor y hay una incertidumbre y una expectativa, y muchas veces los resultados son la muerte. Como que no supiéramos administrar eso de esa muerte, ¿no? Como que culturalmente tuviéramos una cantidad como de cosas ancestrales como que nos enfrentan a la muerte, y no se vuelve un drama adicional a la muerte misma. No sé si es... Claro, existe una concepción, digamos, frente a la muerte que ha sido, digamos, un producto de muchas cosas. Digamos, nuestra parte cultural, nuestra parte religiosa, todo nuestro entorno ha moldeado la definición de muerte siempre como una separación, un final, y hasta diría yo como que un paso hacia la nada, ¿cierto? Y esto en el ser humano, por supuesto, que genera dolor y genera más incertidumbre, y hasta cierto punto acentúa toda esa idea de separación. Pero a mí es que me parece interesante porque creo que su libro y sus reflexiones y su experiencia ayudan a que todos los que vamos a tener que enfrentar la muerte personal o la de seres queridos, pues la tomemos de una manera mejor, como de pronto debe ser. Y usted veo que en su libro pues tiene muchísimas cosas interesantes, entre otras, pues incluso temas relacionados como Einstein, cómo veía la muerte bajo la perspectiva de la física cuántica, pero también usted se refiere a casos que le ha tocado vivir. Cuéntenos un poco, como qué similitud ha encontrado en esas personas que de pronto en esos momentos muy, muy críticos, que casi tocan la muerte, pero que no se van. Cuéntenos un poco qué fue lo que usted encontró en sus reflexiones para escribir este libro. Bien, todo este auge de las experiencias cercanas a la muerte
Tiene una historia bastante interesante y comenzó en 1975. Yo no sé si recuerdan, fue un libro que fue un bestseller internacional publicado por el doctor Raymond Moody en Estados Unidos. Este libro se llamaba Vida después de la vida. Bueno, acá se presentaban una serie de casos de aquellas personas que por un accidente o una enfermedad grave estuvieron en esos umbrales del más allá. Digamos que él fue el pionero en publicar esta serie de experiencias. Ahora bien, paso a otro punto. Desde mediados del siglo XX, los adelantos biotecnológicos en medicina han cambiado mucho y han abierto una puerta desconocida que apenas estamos comenzando a asomarnos y a medio entender. Y eso dio precisamente el origen a lo que hoy conocemos como experiencias de casi muerte o experiencias cercanas a la muerte. Es común y se dice, es muy difícil de presentar una estadística mundial, pero incluso me remito a un autor holandés, el doctor Pim van Lommel, de un servicio de cardiología en Holanda, que escribía que aproximadamente un 18% de los pacientes que han hecho una experiencia de casi muerte, en el caso de él era por paro cardiorrespiratorio en una unidad de cardiología, tenían experiencias digamos, elaboradas de lo que pasó en el más allá, entre comillas. Y lo más interesante del caso es que eso se comenzó a describir en todas las latitudes del mundo. Y las experiencias son tan similares todas, independientemente de Luz María, que estemos en Colombia, en América Latina, en Europa, en Norteamérica, en el Medio Oriente, en Asia, y todas comparten como un core, o sea, un núcleo que las hace todas muy parecidas. Entonces ahí apareció, digamos, toda esa idea de la luz. Pero, por ejemplo, en el caso suyo, que usted lo tenemos como testigo directo y no de los libros, ¿cuáles fueron algunas de esas experiencias que le ha tocado? Bueno, tengo algunas experiencias de pacientes que yo mismo he entrevistado y recuerdo, digamos, las más, de pronto, las más completas. Recuerdo un paciente en la pandemia, un señor que atendí por una falla. Es que a usted le tocó la pandemia. Claro. Eso como, pandemia. Hagamos un paréntesis, eso para volver ahorita con la historia del señor. Eso como, ahora que usted lo ve en la distancia, que le tocó en la unidad de cuidados intensivos, ¿eso cómo fue? ¿Qué lectura hace de eso? María, fue un momento, digamos, de tanto trabajo, pero al mismo tiempo tantas limitaciones, porque para esa época estamos viviendo algo que nunca pensábamos que fuera a pasar. Llega a tener nuestros servicios llenos, con poco personal, exhausto, porque teníamos que los intensivistas, de hecho, hasta antes ni nadie sabía quiénes éramos nosotros, excepto cuando alguien tenía un familiar en cuidados intensivos, pero digamos que para esa época adquirimos un protagonismo y nos volvimos como hasta cierto punto el centro de atención, y de hecho yo pues en esa época como jefe de servicio pues tuve que dar algunos partes para hablar sobre la ocupación de las UCIs, digamos la mortalidad y cosas así. Pero bueno, la pandemia básicamente, digamos la gravedad nos obligó a tener inclusive a veces que seleccionar pacientes con COVID grave, un señor de muchos años frente a un paciente joven con una expectativa de vida tal vez más larga. Y tener eso que tomar, les creó un dilema muy... Claro, y crea un dilema y una cantidad de reflexiones frente a eso, y decir que es que realmente las decisiones que teníamos que tomar eran tan delicadas. Nos tocaba muchas veces intubar el paciente, Luz María, y antes llamarlo por videollamadas, porque para esa época todos estábamos pues con escafandra, con mascarilla, con cantidad claro. de aditamentos. Muchas veces antes de intubarlos, nosotros mismos llamábamos a la familia, porque muchas familias estaban en el exterior o no lo veían, en fin, y se despedían. Compañeros míos de medicina, me tocó algún caso, un amigo mío, precisamente compañero, intubarlo. Juan, vamos a hacer esto, no tenemos otra alternativa, y prácticamente nos despedimos. Y muchos casos así. Muy duro desde el punto de vista de esos dilemas. Pero bueno, volvamos al tema del señor que no sé si murió o no murió precisamente en la pandemia. No, este paciente
un señor en cualquier turno de cuidados intensivos hace aproximadamente 2 años, salía yo de una de las clínicas de Medellín y había un señor que me estaba esperando digamos en la salita de espera afuera de cuidados intensivos. Yo salía ya, pues, y había terminado mi turno y se me acercó y me dijo: doctor Juan Rodrigo, yo quiero hablar con usted. Y conversamos y me dijo: yo me acuerdo todo lo que pasó. Yo sé cuando usted me tuvo, cuando usted tuvo una conversación con mi familia, prácticamente la situación era que yo me iba a ir en términos del señor. Y después me contó una serie de vivencias muy estructuradas que me llamaron la atención, y me decía: doctor, es que yo estuve en un plano diferente, que el problema es que, bueno, tuve encuentros con familiares que ya no estaban, vi una luz, vi unos paisajes con colores que no se ven en la tierra, tuve reencuentro con mis abuelos, un hermano que había fallecido años atrás en un accidente, prácticamente le decía: ¿usted qué está haciendo aquí? Y bueno, una cantidad de experiencias, Luz María, tan estructuradas, con una cronología, digamos, tan lógica, que es algo muy lejano a que sea una alucinación. Una sugestión. Hay muchas personas que pueden decir: no, como la gente ya tiene la idea de que cuando se va a morir, que hay una luz en el túnel y todo, pues uno dice, de pronto en medio de ese momento crítico pueden sugestionarse e imaginarse eso. Por supuesto, y eso de hecho tiene hasta muchas teorías que intentan explicarlo. Ese caso particular hace referencia a lo que se llama experiencias perimuerte. Mucha gente que está en el lecho de muerte o experiencias en el lecho de muerte, y me recuerda mucho al libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en el libro precisamente La Rueda de la Vida. Ella menciona pacientes ya en estado de agonía al final, que dicen: venga, es que vino su papá, que es que vino el abuelo, y realmente, pero la abuelita que está viendo, o la mamá que está viendo, en fin, y eso está también documentado. O sea, yo hasta el punto de que hay testimonios que dicen, es que no, es que vienen a recogerte. Entonces, en alguna parte yo hago un símil y digo, pues así como el nacimiento, como tuvimos nuestros hijos y los esperamos acá, los papás, y también pienso que de algún modo te están esperando y te recogen aquellos seres que ya partieron antes. El caso del señor, ¿cuánto tiempo? ¿Usted recordaba el episodio del señor en cuidados intensivos? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo como en una situación? Estuvo 17 días intubado. Y eso podría considerarse, durante esos 17 días él pudo haber tenido todo este tipo de... Sí, de hecho... O en un punto en particular, o en un momento en particular. De hecho, la condición es tan supremamente grave, porque esos pacientes, Luz María, los intubábamos porque prácticamente a la sangre no les llegaba oxígeno, se llama hipoxemia. Y digamos que el tipo de neumonía que hacía el COVID en los casos severos era de tal gravedad que los pacientes prácticamente nosotros ni sabíamos si podíamos tener un resultado pues bueno. Y este paciente en particular, cuando yo luego me senté y fui repasando aspectos de la historia clínica, estuvo extremadamente grave, y más de una vez tuvimos que decir, bueno, o pagamos acá o seguimos. Y finalmente el señor salió. ¿Y el señor se lo quería contar por qué? Porque esto le cambió la vida. Porque en términos de él me decía: doctor, es que esto fue como un punto de inflexión en mi vida. O sea, yo ya no soy igual a lo que vimos antes. Y este señor, cualquier día pues que me llamó, y la esposa, y me contó: no, doctor, es que esta es otra persona. Esta persona yo no la conocía, le cambió la vida. Son personas que se vuelven de pronto un poquito más intuitivas, más empáticas. O sea, cambia la vida para bien. Y eso está documentado en todos los testimonios de experiencias de casi muerte. Está documentado. Para esas personas hay un antes y un después. O sea, no vuelven a ser iguales. Y esto es la única, digamos, prueba que existe de esa diferencia, es por testimonios. No hay ningún, porque veo que usted también estudió un poco desde el punto de vista científico todo esto, cómo funciona. ¿Encontró algún otro indicio que acompañe estos testimonios? Sí, Luz María, hoy por hoy
hay publicaciones de revistas médicas que hablan del fenómeno, como la que acabé de mencionar, el doctor Piet van Lommel en Holanda. No sé si han escuchado el doctor Manuel Sanz Segarra, que hace poquito estuvo en Colombia, que también tuve la oportunidad de hablar con él. Aparecieron los mayores estudios en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, frente a pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, y apareció, de hecho, una clasificación en que de acuerdo a la experiencia te pueden, digamos, sacar un score de decir, esa experiencia fue, digamos, baja, media o muy intensa, de acuerdo a un puntaje de como de 14 ítems, y poder estudiarla, porque primero, para comenzar a estudiarla había que de alguna forma que medirla, ¿cierto? Y la verdad es que todas, como mencionaba ahorita, se parecen mucho, sin importar las latitudes, el entorno sociocultural. Hasta el punto de que hay una página internacional, y eso es bien interesante, hay una página internacional, me acuerda mucho a la pandemia en una página que veía el John Hopkins, no sé si alguna vez la vieron, que la página del John Hopkins iba sumando como con una calculadora en tiempo real los casos de COVID, entonces aparecía Estados Unidos, claro, Italia, en fin. Esta página es similar, va contando las experiencias cercanas. ¿Y cómo se llama? A la muerte se llama Near Death Experience Research Foundation, es una página canadiense y es igual. Entonces ahí uno puede consultar experiencias muy parecidas y son de América Latina, de Pakistán, de India, de China, y todas comparten elementos comunes. ¿Y cuáles son lo parecido? Es decir, ¿cuáles son los elementos que le sucede a todo el mundo cuando está cerca de la muerte? Perfecto. O se devuelve de la muerte, porque no sabemos qué es, porque no sabemos si los que se mueren de verdad también tuvieron la experiencia. O lo devolvieron, claro. De pronto estos son los resucitados los que en realidad tienen la experiencia. Total, Luz María B, las experiencias más comunes son la primera, es la experiencia, la salida del cuerpo. De alguna forma esos pacientes dicen que ven lo que está pasando en su entorno. De hecho, una de las experiencias que yo describí con un paciente de nosotros, precisamente él me cuenta lo que yo estaba haciendo en ese momento y con quién estaba hablando, con lo que yo le decía a las enfermeras, etc. La salida del cuerpo. La segunda, la sensación de bienestar. Es decir, recuerdan patentico el episodio. Total, y te dan detalles. Ellos te pueden decir, ve, doctor, usted le dijo a la enfermera que necesitaba tal cosa, que necesitaba una adrenalina, necesitaba un tubo de tal tamaño, cosas que realmente un paciente no tendría por qué conocer. Lo segundo, Luz María, es la sensación de bienestar, como el amor incondicional. Y una cosa muy, muy particular es que pierden como ven su cuerpo y como que ya esa sensación de apego o de pertenencia del propio cuerpo se pierde. Entonces eso ha llevado a que muchas de esas teorías nuevas que intentan redefinir la muerte te digan es que la conciencia, el ser como tal es solamente la conciencia. Esto finalmente es una carcasa, es un vehículo que te hace que, bueno, tú seas Luz María y yo Juan Rodrigo, pero realmente no somos estas carcasas ni estos vehículos, somos conciencia finalmente. Entonces la salida del cuerpo. La luz es bien común y en todas las experiencias que se han descrito, la luz es un elemento común. Esa luz la narran como algo atrayente, algo que no es como una luz que te cause daño, que sea pues incandescente, no, es una luz que te atrae, que te lleva, que te llena de plenitud. El encuentro con seres que ya partieron, te se encontró con la mamá, con el abuelo, con, en fin, amigos. Y lo otro, María, este es muy interesante, ver los colores y paisajes que no se conocen en la Tierra. Ellos pacientes le dicen, no, doctor, es que yo vi colores que yo no sabía que existían, paisajes que yo no sabía, figuras espirituales, por ejemplo, un símil. Para los que fuimos educados en la religión católica, pues, por ejemplo, como en mi caso, yo soy egresado del Colegio San Ignacio de Loyola, por ejemplo. ¿Sí? Y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, para nosotros la figura, digamos, que representa como todo el amor y todo puede ser Jesús, pero para un musulmán puede ser Mahoma, puede ser Alá, o para alguien de Oriente puede ser Buda, pues Siddhartha Gautama, pues cualquiera de esas figuras que representan la luz o el amor o como esa perfección, ellos lo acomodan a su creencia, pero son muy parecidas independientemente de cuál sea la religión.
Ujú. Pero entonces no hay ninguna otra prueba, es decir, solo los testimonios. Testimonios, Luz María, y Científicamente, digamos, se ha evaluado si es que es un estado extremo del personaje que le cambia la conciencia. sí, hay estudios y son de dos tipos. El primero, Porque, por ejemplo, cuando la gente pierde mucho oxígeno, también alucina, ¿no? claro, y esa pregunta es excelente. Mira, uno de los detractores, digamos, de las experiencias como tal, ha sido que los pacientes a nosotros nos hacen muchísimas alucinaciones. En cuidados intensivos eso sí que es bien común. ¿Por qué? La enfermedad, una infección, los medicamentos, etcétera, la edad, en fin. Pero cuando uno analiza lo que se llama las alucinaciones en la clínica, que tienen un nombre que simplemente clínicamente se llama delirium, se llama así delirium, son experiencias totalmente desorganizadas, o sea, son experiencias que el paciente no se acuerda, o lo poquito que se acuerda le da No pena. son tan estructuradas, ni tan claras, No, ni eso tan no, tranquilas. no tiene ninguna cronología, el paciente no la recuerda, el paciente no tiene ni idea que eso le pasó, o si se acuerda le da pena decirlo. Y otra cosa, y no tiene ningún cambio en tu vida. Estas otras sí son muy diferentes hasta el punto que los pacientes o las personas ya, como te mencionaba antes, no vuelven a ser los mismos. Uh-huh. Y a partir de esto, a partir de este conocimiento adquirido, también en el libro hay un paso más allá, como más allá o más atrás, que tiene que ver con el libro de los muertos de los budistas. Sí. El bardo. El bardo Todol. Bueno, pero antes me devuelvo un poquito para complementar la pregunta anterior, que es muy buena. Antes me preguntabas si hay estudios, y en medicina hay estudios. Entonces, son de dos tipos. El primero, lo que mencionabas, testimonios, recopilación de casos de distintas partes del mundo, compararlos todos, aparecen estas páginas web grandes como la que acabé de mencionar, que es la Near Death Experience Research Foundation, como la que acabamos de mencionar ahorita, y se recopila eso. Después de eso, aparecen ya estudios en medicina, entonces aparecen estudios en Holanda, en Estados Unidos, hasta el punto que se creó una escala para medirlas, como te mencionaba antes, que era la escala del doctor Bruce Grayson. Esta escala de Grayson lo que te dice es, bueno, Luz María, vamos a medir, usted me dijo que vio luz, usted me dice que se encontró con un hermano, hipotéticamente hablando, que usted vio colores, que usted tuvo esto. Vamos a medirlo con esta escala. Uh-huh. Si esta escala de esos 14 ítems dan positivos 6 o 7, la podemos estudiar porque es muy completa. ¿Sí? Uh-huh. La podemos estudiar porque es una experiencia heavy, o sea, es fuerte. Sí. Y estudiamos y entran. Y a partir de ahí, de ese punto es cuando ya en medicina podemos hacer estudios científicos comparando lo que es una experiencia frente a aquellas que no lo son y sobre todo poderlas medir, porque es muy difícil. Muchos pacientes de estos digan, hombre, a mí me pasó esto, pero me da pena decirlo porque después digan que a mí después de esto se me falta un tornillo o cualquier cosa. Sí, y tú todas esas experiencias, porque ¿en qué momento dices, no, aquí hay algo que tengo que contar? ¿Qué es lo que te genera esa...? Mira, porque a los pacientes, porque cuando uno conoce esto, uno se da cuenta que se abrió como una ventana en la ciencia que va más allá de cualquier interpretación como fuimos, digamos, educados nosotros. Porque es algo que a las personas los cambia tanto, los reestructura, es como si resetearan una persona y genera un impacto tan grande en la gente que yo digo, la muerte tiene que ser otra cosa distinta. Y sobre todo que aparece en tantas partes. ¿Tiene que ser otra cosa distinta a qué? Claro, a lo que conocemos. Hacia una separación, por ejemplo, hacia un viaje hacia la nada, uh-huh, o como hacia la despedida definitiva. Uh-huh. Entonces, sencillamente eso, hombre, esto es un puente, esto es algo distinto, eso es un cambio de estado. En alguna parte del libro... Entonces, tu conclusión es que es un cambio de estado. Claro. Es un cambio de estado, es un cambio, inclusive tiene hasta mucho peso a nivel físico y el sustento teórico es fuerte. En la física
hay una cantidad de teorías nuevas que han revolucionado esto hasta el punto que ya muchas explican esto bajo una óptica muy diferente. De la física cuántica. Claro, esa es una. Y la otra, María, es que ya está más allá de la interpretación espiritual, porque yo opino que sí, uno en esto tiene que tener algo de fe, obvio, pero también encuentra un poquitico de ciencia. Y son fenómenos muy distintos, porque cuando nosotros estudiamos, digamos, medicina, nuestro instrumento es el método científico, todo lo que se pueda ver, se pueda oler, se pueda medir, se pueda cuantificar, eso es lo que estudiamos los médicos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cuánto orinó, cuánto pesa, ese tipo de cosas para nosotros es muy fácil porque a partir de eso se genera el conocimiento en medicina, pero cuando tú hablas de un fenómeno trascendente o espiritual, uno dice, bueno, yo cómo voy a medir esto. O sea, esto cómo lo analizamos. Claro. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Ahora, estas teorías nuevas te dan una explicación que no necesariamente son ni nada tienen que ver con los medicamentos que le ponemos a los pacientes, ni con el oxígeno bajito, ni con nada de esa cantidad de cosas que le puede pasar a un paciente en UCI. Sí, pero y entonces, luego usted piensa, esto puede ser transmitible a la gente. Es como que la gente no sufra tanto con esa muerte como los allegados, es decir, es como parte también de su propósito. Sí, Luz María, y me devuelvo un poquito porque ahí está, digamos, como el núcleo y la reflexión que me llevó a mí a hacer este trabajo, claro. Bueno, fueron dos disparadores grandes y al final voy a contar el por qué lo hice. Fueron dos disparadores grandes. El primero fue, uno fue la partida de mi mamá. Mi mamá, tuvo una enfermedad muy larga de 10 años, con múltiples hospitalizaciones, en fin, descompensaciones, etcétera, en cuidados intensivos, precisamente en el sitio donde yo trabajo. Mejor dicho, a usted le tocó profesionalmente atender a su mamá. Claro. Entonces, bueno, esa fue una cosa. Y lo segundo, la misma experiencia de tantos años, trabajar en esto y ver esa misma situación que yo viví todos los días de mi vida. Entonces, a partir de ahí, y leyendo ya como sumergiéndome en todo este tema y conociendo estas teorías y estos testimonios de los pacientes, ya finalmente llegué a la conclusión de que esto no es lo que nos enseñaron, ni tampoco es lo que nos han contado, ni nada tiene que ver con religión. O sea, hoy en día podemos cambiar la definición de esto, y ahora sí, el porqué y el propósito es cuál, cambiar sencillamente la concepción que tenemos, que es que la abuelita la vas a volver a ver, la abuelita no se fue, o sea, cambió de estado, la mamá no se fue, cambió de estado, están ahí, energéticamente no tiene sentido, todos nos enseñaban en el colegio que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Tiene algo que ver de todas formas con la manera como nos han educado en la religión católica, pues que el espíritu sigue ahí, ¿no? Sí. Que siguen ahí los espíritus de los antepasados. Por supuesto, claro. Y sí, es parecido, digamos, es parecido. Es leído desde otro punto de vista, tratando de incorporarle un poco de ciencia, pero... Claro, existe la concepción religiosa de que el espíritu continúa. Y no solamente en el cristianismo, sino también en otras, en el Islam, por ejemplo, en muchas. Pero, digamos, el objetivo va más a que las personas lo vean diferente. Hombre, sí nos da dolor, sí el duelo, pero vivir el duelo de una manera diferente. O sea, porque cuando uno vive un duelo, lo que más te angustia es como esa separación definitiva y no saber nada. ¿Cierto? Y creo que hoy por hoy podemos saber un poquito más y llevarlo diferente. ¿Esto qué relación tiene también con la eutanasia? Es decir, recientemente en El Colombiano publicamos que el año pasado, en el 2024, en Antioquia 400 personas pidieron la eutanasia. Se las aprobaron a 147. Es también que hay como una corriente universal en la cual también la gente va entendiendo pues que la muerte es parte de la vida y que hay que, no sé, como generar menos tragedia alrededor de ella. Sí, claro. Luz María, con el tema de la eutanasia, digamos que
que en situaciones de extremo dolor, que el paciente la pide y que ya existe una legislación sobre ello, digamos, muchos médicos, muchos especialistas no lo hacemos, pero digamos, hay situaciones en que el dolor es tan insoportable que finalmente el paciente la pide, pues, y se hace, previas, pues, evaluaciones y demás. El fundamento, digamos, de que se podría nuevo agregar, o la reflexión nueva a este tema, es comprender que una cosa es la vida y otra cosa es la existencia, ¿sí? La vida la conocemos como el estar aquí interactuando a nivel físico. Biológicamente. Pero la existencia es un término o es un concepto mucho más grande. Y es, por ejemplo, lo que decían en un libro que hablaba sobre los aztecas, ellos lo veían así. Ellos decían, una cosa es su paso por aquí, en esta forma física densa, con estas características, pero otra cosa muy diferente es la existencia como tal, porque para ellos la existencia tenía muchas formas y una era esta, pero entre muchas más. Ahora, la eutanasia entonces es esto. Entonces, precisamente en la medida que las personas comprendan que una cosa es la etapa de vida física, biológica, como tú dices, pero que realmente en un estado tal de deterioro, donde el paciente mismo dice, yo quiero terminar con mi sufrimiento y terminar con mi enfermedad y mis padecimientos, etcétera, pues hombre, tener esta concepción o tener este conocimiento te ayuda a entenderlo y a digerir algo como tan difícil. Como quitarle un poco de tragedia. Claro, quitarle de tragedia. Sí. Y como ejercicio personal, y como comentaba ahorita, mucho de este libro, pues algunos familiares y pacientes y bueno, amigos que me han llamado, me dijo, Juan, mira, se murió mi mamá, se murió un hermano, hace poquito una compañera de trabajo. A todos les he regalado el libro. Yo les he dicho, mira, si esto te sirve, a mí me sirvió, pues porque para mí fue un aprendizaje y fue ponerle a esto como un propósito en medio de lo difícil que fue obviamente hacerlo. Pero si te sirve para algo, llévatelo. Porque esto es ya como para finalizar, para cerrar un poco la conversación, es una pregunta que le hacía antecitos que no la respondimos, es ese paso que usted da también a unirse sus reflexiones con el libro de los muertos, el Bardo Todol. Ok, el Bardo Todol es la interpretación ya en el plano espiritual. Y el Bardo Todol, claro, cuando asumimos con las teorías físicas que la muerte no es un final, ya la siguiente pregunta es, bueno, no es un final, pero entonces ¿hacia dónde sigue esto? El Bardo Todol, filosóficamente hablando, te da esa respuesta. ¿Qué te dice? Bardo, el libro se llama El estado intermedio. El bardo significa precisamente estado intermedio, o puertas o umbrales. Bueno, ellos te dan desde la antigüedad, porque el Bardo Todol es un libro como el siglo XII, te dan como la explicación a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pasa por varios umbrales, ¿sí? Esta alma o este espíritu tiene una serie de aprendizajes y encuentra, digamos, si su propósito se cumplió a cabalidad o no, pero te da la oportunidad de seguir aprendiendo y eventualmente poder mejorar lo que ya hiciste en una existencia pasada. Y de hecho uno de los bardos es el reencarnacional, ¿cierto? Es donde dicen, bueno, vamos a reencarnar porque tenemos que mejorar ciertas cosas de la existencia pasada, pero también hay otros estados donde se continúa sencillamente aprendiendo. El hecho de que el espíritu continúa aprendiendo no solamente en la fase física, sino en la fase espiritual. Entonces ahí es como la explicación filosófica del por qué se da o cómo es ese después de hacia dónde se cambia. Hasta el punto que me recuerda mucho, y para contestar mejor la pregunta, un libro que yo recomiendo mucho del doctor Amit Goswami, que es un físico cuántico, que es de la India. Y él lo explica en términos de la física cuántica. Te dice, cuando un paciente fallece, ustedes saben que estamos compuestos de un cuerpo físico, vital, emocional y supramental, ¿ok? Bueno, esos cuerpos, que todos están en uno, cuando ya perece el físico, cuerpo, espiritual, emocional y supramental. Exacto. Entonces esos cuerpos, de alguna manera están todos pues juntos, pero cuando ya el cuerpo denso físico ya que es finito, se separan, dividen.
esa parte, el doctor Amir Goswami la llamó la mónada cuántica. O sea, ese pedacito de memoria, de conciencia, quedó ahí. Y esa conciencia es la que, según la teoría de él, se introduce a los bardos. Entonces esta es la que dice, bueno, vamos a la ruta del samsara, que es como un camino de aprendizaje, pero entonces usted o se puede quedar aquí aprendiendo al lado de estos seres espirituales, o si no, usted va a volver y va a acabar de cumplir un propósito hasta dentro de toda esa rueda del nirvana y todo lo que nos dan las culturas orientales, hasta que finalmente usted cumpla su propósito y llegue a un estado de iluminación o de perfección, que finalmente es lo que buscamos todos, ¿no? Digamos, esa es una explicación muy bonita de un concepto físico con un concepto espiritual. Que entiendo, y pues ya para concluir, pues el libro, usted en el libro lo que intenta es cambiar la concepción de la muerte, un poco que todos aprendamos, pero además veo que se entrelazan las nuevas teorías científicas, la nueva ciencia con los saberes ancestrales de las culturas. Es decir, terminan como entrelazados unos y otros, buscando esta nueva lectura de la muerte. Por supuesto, el libro consta de 3 bloques fundamentales. Uno es definir la muerte. O sea, ¿qué es la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la muerte para nosotros los católicos, para las otras culturas y religiones diferentes? Después, entrar a ver lo que pasa en la muerte desde el punto de vista de la física. Entonces aparece la muerte según Einstein, muy bonito, bajo la teoría de la relatividad. La muerte según la física cuántica. La muerte según las teorías biocéntricas. No sé, Luz María, si en alguna parte salió publicado un doctor en Estados Unidos que se llama Robert Lanza. Robert Lanza había una teoría del biocentrismo, que él decía también que la muerte no existía, o sea, lógicamente no tiene por qué existir. Y ahí voy describiendo esa cantidad de teorías. Cuando uno ya estudia estas reflexiones, lo que buscamos es que cambie la concepción o la definición de lo que a nosotros nos dijeron, lo que nos ha llegado por cultura, por el colegio, por tradición oral, por religión, lo que quieras. Cambiarla un poquito, porque hay suficiente material para cambiarla. Y pasamos al segundo bloque. Yo ya como doctor les trato de explicar lo que pasa después con los pacientes. Entonces ya me meto al campo mío, pues, profesional, y decirle, vea que es que esto pasa. Y esto está descrito en el mundo. Y esto se ha estudiado. Esto no es, digamos, ciencia ficción. ¿Ok? Ya con eso les muestro. Pues esta es la parte que te lo dice un doctor que lleva en cuidados intensivos mucho tiempo. Y esto es lo que pasa. Y la tercera parte ya va mucho de la pregunta de la mano con el libro Tibetano los Muertos, que ya es un poquito la explicación espiritual del por qué tiene sentido decirlo. Y finalmente decirle a la gente que no hay separación, no hay tal cosa. O sea, realmente no tendría sentido a la luz de lo que ya se está conociendo. No tendría sentido, no hay ningún tipo de separación. Ese hijo, ese esposo, ese familiar, la abuelita la vas a volver a ver seguramente. Bueno, fue el libro Somos polvo de estrellas, la muerte es una ilusión, del doctor Juan Rodrigo Moreno Restrepo. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Quien quiera conocer o saber más de esto, ¿en dónde lo puede revisar? Muchas gracias, Luz María. Se puede obtener en la página de Instagram que se llama Somos Espíritu, o sea, Somos_Espíritu. En esta página elaboramos contenido como que conversamos acá, reflexiones, conceptos, y hay un enlace, un link para adquirir el libro en la misma página de Instagram. También en la editorial Libros para Pensar, es una editorial de acá de Medellín. En la página web de ellos hay un catálogo. Ahí saben, si quieren seguir con el tema, si quieren seguir revisando, pues ahí tienen la información. Muchas gracias, doctor Moreno, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Les habló Luz María Sierra desde el periódico El Colombiano de Medellín en esta charla de domingo.